Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Retén con Luis Muñoz, Juan Solís quien les habla. Antes de darte el pase, amigo, importante de mi parte, disculparme con todos nuestros oyentes. El día de hoy teníamos planificado un invitado. eh, lo voy a decir ya porque creo que más adelante por cómo vienen las cosas, en el futuro cercano no nos va a poder acompañar. Íbamos a tener con nosotros al presidente Emmanuel Macron, pero dijo que por un tema de disponibilidad no podía llegar, hizo que estaba ocupado grabando unos TikToks de su arsenal nuclear. Así que nada, en la parte positiva, hay un nuevo álbum de Harry Styles, Max Crosby es el nuevo Edge de los Baltimore Ravens y el Barcelona ganó hoy 1-0 con un gol de Lamine Yamal. Ahora, dicho eso, la pregunta de siempre, amigo, ¿cómo estás? Te faltó decir que volvió la cabra Jason Tatum después de Es 10 cierto, es meses. cierto. Sí, increíble. Después de 10 meses después de esa lesión. O sea, eso nunca había pasado antes. Y cuando dijeron que estaba active para jugar ayer, yo me puse un poco nervioso. Me parece que está muy apresurado. No hay nada, o sea, esta temporada iba a ser una temporada perdida y estamos de segundo. Está bien, pero me da. O sea, no había nada que perder y ahora lo podemos perder todo, porque podemos perder una buena temporada y podemos perder a nuestro mejor jugador. Aunque yo soy más fan de Jalen Brown, pero Tatum es mejor. Wow, qué Pero fuerte. sí, o sea, para responder tu pregunta, como siempre, estoy bien y creo que esta semana me ha hecho darme cuenta o ha resaltado de nuevo lo afortunados que en verdad somos de haber nacido en Panamá, de tener la suerte de haber nacido en Panamá, lo digo con todo orgullo, porque, digo, no es un país perfecto, hay sus problemas, hay sus muchos problemas, y todo el mundo está claro de eso, pero por lo menos me paro todos los días y no tengo miedo, el miedo de que me vaya a caer una bomba en la cabeza. Epa, Eh, o que haya hiperinflación, o que haya un régimen teocrático jodiéndome la vida. Em, sí, o sea, vivimos en un área del mundo muy tranquila, con sus desperfectos, pero. Y hay cosas que hacen que la vida sea más picante, tú sabes. O sea, unos carnavales. O sea, si no hubiese nacido aquí, no podríamos ver todas las estupideces que pasan en las calles, en las redes. Em, sí, así muy que cierto. esto te hace recordar que hay que estar agradecidos, ¿no? Te puedo dar una pequeña anécdota. Ahora que dicen lo de vivir, digamos, en un país con, o sea, con bastante paz. Incluso, si puedo agregar, nosotros somos parte de esa zona caribeña que no se ve afectada por huracanes. También. No nos toca, a Exactamente. diferencia tal vez de Puerto Rico, de Florida, hasta Houston. Pero te das cuenta que nosotros no estamos acostumbrados o no vivimos en un país bélico, ni de muchos desastres, de paso, gracias a Dios, pero no sé si te acuerdas o si tú estabas aquí en Panamá cuando pasó, pero hubo un apagón a nivel, no sé si llamarle regional, pero hubo un apagón grandísimo, toda la ciudad estaba sin luz, hasta creo que algunas partes No, yo no del estaba aquí, West. paso. Bueno, naturalmente en los teléfonos estaba todo explotado porque me tocó amigos que se quedaron atascados en un ascensor, la gente me estaba contando los anécdotas de dónde estaba, y yo estaba en la zona norte de la ciudad, eh, y de frente tenía al Detroit, al distrito de San Miguelito, y yo veía una flama, ¿no? O sea, veía cómo se estaba quemando una zona del distrito, y no te voy a mentir que una parte de mí sí llegó a considerar que era Trump que nos venía a quitar el canal. O sea, como por un momento pasó por mi mente
esa posibilidad y te puedo decir que tuve miedo, porque para ese tiempo ya el señor Trump era presidente y ya había sido bastante vocal con su deseo de que fuese el Trump Canal, como se le conocía. Entonces, sabes, que ese ha sido mi miedo más grande viviendo en Panamá. Creo que avala mucho el punto que acabas de hacer, y más considerando lo prendido que está esto en Medio Oriente, más que todo ahorita, verdaderamente agradecidos de haber sido nacido y criado en el Istmo de Panamá. No, sí, o sea, por un momento pensaste que todo se había perdido, que este era el fin. Yo por un momento pensé que iba a ver el B-2 Stealth Bomber pasando por encima de mi cabeza, y que iba a venir, yo no sé, Sergeant McCarthy a tocarme la puerta de la casa a decirme, dame todo tu arroz. Una vaina así, porque Que iba a caer eh, el Delta Force y SEAL Team Six a tu casa a buscarte, sin como a mentirte, Bin sin Laden. mentirte, o sea, yo pensé que habían hecho un electromagnetic impulse, una cosa así, y que, o sea, habían hecho un blackout en toda la ciudad. No, o sea, sí me la pasé Nah, mal no se necesita por tanto, unos no se 5 minutos, necesita tanto. hasta que entré a Twitter y no vi nada en tendencia, ni vi que el shot me había subido nada. Yo dije, "Chuzo, creo que es que nada más fue un apagón y ya." Pero sí, sí, llega a tener miedo, ¿eh? No, yo me perdí un par de eventos importantes. O sea, no estuve cuando pasó eso, no estuve cuando se incendió el Cerro Patacón, que el cielo como que se prendió de rojo. Eso puede ser cualquier año aquí en Panamá, así que No, pero el año pasado pasó uno fuerte, ¿no? Que fue como que extraordinario. Y tampoco estuve cuando explotó el Urbana. upa. Entonces, eh, me he perdido un Son par cosas que se de eventos. pierden, Bueno, son por lo cosas que menos se estuve aquí pierden. cuando ya pasamos al Mundial. Esa es la más importante, sin duda. Esa es la más importante. Y bueno, vas a estar aquí, por ejemplo, Dios primero, con la inauguración del teleférico en San Miguelito, con el paso por debajo del canal que quiere hacer Mayer. Entonces tienes todavía un par de cosas en el bucket list que creo que van a estar buenas, ¿eh? Sí, habrá. Esas son las cosas que nos avispan la vida y que me las perdería si no hubiese nacido aquí. O sea, si no hubiese nacido aquí, me hubiese perdido al Comando de Lagartija y todas las pendejadas de la cáscara en carnavales y en el resto del año que, bueno, ya no tenemos esas joyas con nosotros, pero siempre serán recordadas. Eh, Ah, eternamente, por supuesto. Hay gente que hasta el día de hoy yo voy a la universidad. Y digo, en la escuela también lo compartía con algunos de nuestros amigos. La gente todavía es fanática de Fernando el Funcionario, por ejemplo. Ese tipo de cosas que son timeless, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que es la versión de Rotten en la que más he hablado en inglés. Pido disculpas por eso. Pero totalmente. No, creo que lo que es la identidad panameña es una cosa que no tiene comparación sin duda. Soy fanático y me encanta el plan de jubilación que tenemos y no tener que estresarme por ahorrar por un 401k, este, porque verdaderamente es ideal. bueno, habiendo arreglado ya los contratiempos técnicos, los errores técnicos, tenemos un par de temas ahí planeados para hablar. Quiero volver ahí a ese tema que ahí mencionamos un poquito y que ha estado siendo tendencia por mucha razón y digo con toda la razón del mundo. Obviamente estoy hablando de la nueva guerra entre Estados Unidos e Irán. Ya estamos más de una semana dentro de la guerra, o creo que una semana Sí, desde hoy. ponle. Pero sí, ¿cuál es tu reacción del tema antes de que entre en otros puntos ahí? Mira, sin duda es curioso y genuinamente invito a toda la gente que nos está escuchando a buscar cómo era Irán antes de 1979, antes de la Revolución Islámica, porque verdaderamente creo que mucha gente no se hace la idea de cómo era, porque creo que hoy en día nosotros incluso, y te voy a poner a colación el tema de los mundiales, por ejemplo.
cuando sacan la papeleta, dice IR Irán, ¿no? The Islamic Republic of Iran, la República Islámica de Irán, porque genuinamente em, del año 79 en adelante, después de esa revolución, la religión y el gobierno estuvieron muy de la mano. Pero anteriormente, tú veías a mujeres que podían usar falda, muchas más libertades religiosas, eh, de los medios, en el día a día, el estilo de vida verdaderamente era distinto, era mucho más parecido a lo que tenemos aquí en Occidente. Em, ya para irnos verdaderamente a lo que se llevó a cabo, sea domingo o lunes, para no entrar mucho en el detalle de qué día pasó, em, verdaderamente se, se, se encienden las alarmas porque por ahí, dentro de todo, creo que el último gran evento de esta dimensión que hemos visto podría ser probablemente todo el conflicto que sucedió, o que sigue sucediendo, mejor dicho, entre Rusia y Ucrania. Sí, 4 Em, años. Y parece que nos hemos que, olvidado de que sigue sucediendo. claro, claro, porque de alguna manera uno no quiere decir que es como que se estancó, pero nadie contó con la tan buena resistencia que terminó dando Ucrania, ni que al final Rusia empeñara todos sus recursos en eso y que fuese Rusia la que se quedara sin recursos con el paso del tiempo. Y paralelamente vimos reacciones inmediatas de parte de Irán atacando eh, eh, lugares en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, me corriges por ahí si en Bahrein también, Sí. todos los aliados En estratégicos Kuwait. que tenía, y Kuwait, claro, todos los aliados estratégicos que tenía Estados Unidos dentro de la zona, pero aquí lo importante genuinamente es ver qué tanto va a seguir escalando este conflicto, ¿no? El ejemplo más claro, Irán lanza diariamente 90 misiles a Israel y la cúpula de hierro se encarga eh, de contrarrestar cada uno Interceptarlos. de estos. Sí, totalmente. O sea que nosotros vivimos en un momento en el que estamos viviendo en ese conflicto de Medio Oriente algo parecido a lo que nos pasa en Rusia y Ucrania, ¿no? Como que llegamos a una meseta, ¿no? Entendiéndose que estas mesetas implican pérdidas de vidas, pérdidas de recursos, ¿cómo se llama? Tarifas fuertes ¿cuál es la palabra que busco? Impactos económicos para los países que están involucrados Gasolina más cara. naturalmente. En pocas palabras, no sé si tú sí pusiste gasolina ayer, yo no lo hice. Yo Eh, tampoco. igual me dijeron que no iba a ser tan grande el, ¿cómo se llama? El La impacto. diferencia, creo que eran como 19, 29 centavos. Sí, yo sí le voy a decirle a la gente también que está en redes sociales, y es mi último punto antes de decirte la palabra otra vez, he llegado a aborrecer todo toda la paranoia que se puede llegar a vivir en redes sociales. Esto es exactamente de lo que hablaba la canción American Idiot de Green Day. O sea, caemos a veces en una paranoia de que, ok, ¿cuánto humo se ha vendido con la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuánto humo se ha vendido con que la gasolina va a estar más cara? Porque al final son interacciones y los clics hoy en día venden. Dejen de engañar a la gente, tienen que dejar de especular. Y lo digo, yo no me considero un medio, yo diría que tú sí eres parte de un medio, yo no, pero yo no me considero parte de los medios. Entonces, para mí es horrible entrar a Twitter y que empiecen la gente con los artículos de la Tercera Guerra Mundial, de que va a estar más cara la gasolina. ¿Sabes qué clase de gente era eso? La misma gente que cuando empezó el COVID fue a PriceMart a comprar todo el alcohol que había y a comprar todo el papel higiénico que había. Y se los voy a decir, ustedes son parte del problema, ustedes son parte de la paranoia,
ustedes son parte de que hoy en día, de boca a boca, la gente esté hablando de la Tercera Guerra Mundial, porque llevan hablando de la Tercera Guerra Mundial desde que Siria era un problema. Y hoy en día, Siria ni siquiera figura en las noticias y ustedes siguen hablando de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, mi problema es con todos ustedes, los medios y la gente que tuitea. Ya, perdón. Twitter, Pues, el gran diablo. Sí, o sea, esos son, saquen clip. Ya, perdón. esos son los mismos que estaban en Polymarket, en ese trade que era como que, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que haya una detonación nuclear en los próximos 12 meses? Y Es un montón, o sea, había como un 21% de que habían priceado a que esto sucediera. Lo cual es, o sea, estúpido, o sea, crazy. Y bueno, obviamente, cuando ya la gente empezó a ver que literalmente estaban apostando sobre una detonación nuclear, Polymarket quitó ese mercado. Pero sí, de acuerdo con lo que dices, creo que los impactos, sobre todo en Panamá, y en este lado del mundo van a ser relativamente limitados. Digo, claramente el precio de la gasolina, de los fletes y de las importaciones se van a ver elevadas hasta cierta medida. Digo, estaba leyendo que el FMI dice que si esto se mantiene relativamente corto, puede ser que haya un impacto inflacionario de 0,1%, que no es tanto. Y bueno, Panamá como ya tiene una base inflacionaria muy baja, que incluso en algunos meses del año pasado vimos deflación, no debería estar tan catastrófico como en otros países, como Irán, que tenía inflación de doble dígito y por eso se dieron las protestas de diciembre y enero, ¿no? Así que otra cosa por la que estar agradecidos de estar de este lado del mundo, ¿no? Tenemos baja inflación y, no sé, el Spider-Man ese que colgaba en la rotonda ahí de la Transísmica, si con nuestros la... problemas más grandes son los Terians riéndose en el Parque Omar, o sea, ¿te das cuenta? La boludez, Sí, pero no, sí, agradezco con el Spider-Man. yo prefiero ver a Martinelli en la tele desde Colombia en el juicio de Brecht que tener tener miedo de que Hezbollah me vaya a volar la cabeza o algo así. Pero mira, quería hablar algo aquí antes de dar como que mi take del conflicto, y es que quiero hacer un pequeño pantallazo histórico. ¿Cómo carajo llegamos aquí? O sea, ¿por qué se da esto? Como tú bien dices, o sea, Irán era muy distinto antes del 53 y del 79 sobre todo, como mencionas. Pero el 53 creo que es el nexo que hace que esto realmente sea un antes y un después y que realmente como que engendró el camino hacia donde estamos hoy, por así decirlo. Digo, yo aprendí mucho de este tema, de este libro que tengo aquí, All the Shots Man, lo recomiendo mucho. Y bueno, habla sobre el 53. ¿Y qué pasa en el 53? Que lo hablé un poco en el reel que subimos en el Retempo en Instagram, síganos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial, Irán básicamente está en las manos de los soviéticos y los británicos. Los soviéticos se van, quedan los británicos y ponen a el Shah Reza Pahlavi después del fin de la guerra en el 41 o el 46. Y bueno, lo tienen a él como de títere, pero los ingleses tienen los derechos a las divisas del petróleo a través de la compañía petrolera anglo-iraní. Entonces, durante todos esos años, desde el 46 hasta el 51, ellos están extrayendo todas las rentas de la industria petrolera de Irán, que obviamente es un super arma económica con las terceras reservas más grandes del mundo de petróleo. Y entonces en el 51 la gente está cabreada y viene un tipo llamado Mohamed Mossadegh, gana las elecciones para primer ministro y el tipo dice, vamos a nacionalizar la industria petrolera. Obviamente a los británicos no les gusta esto. Ma, sin embargo, el tipo lo hace. El tipo va y lo hace, nacionaliza la industria petrolera.
Y los ingleses entran en pánico, tratan de llevar esto a la Corte Internacional. La Corte Internacional dice, yo no tengo nada que ver, le tiran la bola a los ingleses y los manes se quedan con las manos vacías y es como que, chuzo, acabamos de perder esta vaina. Entonces, pasa un poco el tiempo, hay un poco de inestabilidad en el país porque bajan, o sea, los iraníes no pueden manejar también la compañía y baja de 24 millones de barriles de producción anuales a 10. Entonces eso crea un poco de inestabilidad. Mohamed Mossadegh renuncia a la oficina de primer ministro, pero como hay tanta inestabilidad por su renuncia, el Shah lo trae de vuelta. Entonces el tipo se pone un poco más autoritario y trata de concentrar más el poder por toda esta inestabilidad. O sea, todo esto, cuando los ingleses y los gringos ven que el tipo se está volviendo un poquito más autoritario, le dicen, ah, este es comunista, vamos a mandarlo para su casa, vamos a tumbarlo. Entonces, Winston Churchill y los ingleses tratan de convencer a Truman y no pueden. Y luego en el 52 se elige Eisenhower, el gran Ike. Y Ike era más hawkish en términos de relaciones internacionales. Y el tipo dijo, comunista visto, comunista muerto. Y los manes dijeron, vamos para encima. Y empieza la famosa Operación Ajax para tumbar a Mossadegh. Entonces en el 53 el Shah ordena la dimisión del primer ministro Mossadegh, pero esto como que falla completamente. Y el pueblo sale a favor de Mossadegh. Y entonces el Shah, como todo rey que no tiene legitimidad, el tipo dijo, me voy del país y se va. Pero los ingleses y los británicos, los ingleses y los gringos liderados por los hermanos Dulles, que si alguna vez han ido al aeropuerto de Washington, Dulles, están nombrados por ellos dos. Ah, no Sí, tiene ese dato, ¿eh? uno era el secretario de Estado de Eisenhower y el otro era el primer director de la CIA, ciudadano. Entonces ellos Bueno, como que fueron los genios, los cerebros detrás de la operación. Y el nieto de Teddy Roosevelt, que él también fue uno de los más importantes en la operación. Em, y sí, pues. Entonces ellos como que en las horas después de esto dijeron, no nos rendimos y con la ayuda de uno de los generales iraníes, básicamente como que crean sus propias muchedumbres que eran pagadas por la CIA y por el MI6. Y los tipos como que a través de esta gente pagada logran convencer al pueblo de que, hey, tenemos que aliarnos detrás del Shah y de este general. Y entonces los manes salvan la operación y arrestan a Mossadegh a punta de actores, pues, o sea, de gente pagada que salió a gritar con ir ellos. extras. Exacto. Entonces, bueno, después de eso se reinstituye el Shah y por 20 años está el Shah gobernando el país a mano dura a través de lo que se llama la Revolución Blanca, que el tipo, digo, Irán creció mucho durante esos 20 años, pero fueron años de mucha represión. Él tenía una policía militar y secreta que como que tumbaba a toda oposición, había muy pocas libertades individuales, se reprimía cualquier tipo de... Sí, se reprimía cualquier tipo de pronunciamiento popular en contra del Shah. Y durante todo este desarrollo, obviamente, como pasa en un país de tercer mundo desarrollándose, inflación y desigualdad, qué sorpresa, y la gente se cabrea de vuelta. Em, y no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y entonces en este momento entra en prominencia los islamistas vis-à-vis Khomeini, que fue el ayatolá más fuerte y popular del momento. Pero a él lo
exilian a Irak por su influencia y porque el régimen lo veía como una amenaza, ¿no? Pero entonces, en estos últimos años, el 78 y el 79, entra a mayor y mayor escala este conflicto. Y entonces, en un momento, ya cuando las protestas están súper avanzadas, el Shah se va a Europa a tratarse porque tenía cáncer. Y cuando él se va, ya como que todo el mundo acepta que como que este tipo se rindió, vamos a tomar el poder. Y entonces se forma la full revolución islámica. Entonces, hijo de puta. Disculpen, el señor Luis Alejandro Muñoz sabe cómo derivar, pero no sabe cómo dejar una cámara quieta. Así que, Sí, increíble. disculpen. Pero sí, ent- hijo de puta. No tenemos budget para un buen holder de cámara. Pero como decía, ojalá no se caiga. Se forma la revolución completa. Traen a Khomeini de Europa. Y cuando el tipo llega, se instala el gobierno de la Revolución Islámica. Y desde el 79 hasta ahora hemos tenido ese régimen islamista de mano dura, de concentración de un solo hombre. Eh, y eso en parte es porque como sabemos, los musulmanes de Irán son chiitas. Y los chiitas tienen una tradición muy individualista que siguen a un solo líder religioso, en este caso siendo el ayatolá, que es como el líder máximo religioso, el jurista principal, porque recordemos que las leyes religiosas son las leyes civiles en una teocracia islámica como esta, ¿no? Entonces, bueno, sí, los chiitas, ellos surgen porque ellos creían que el sucesor legítimo de Mahoma era su primo Ali. Entonces ellos creían como que en sucesión directa divina de la mano de Mahoma. Y después están los sunnis, que son la mayoría de los musulmanes en el mundo de hoy, que ellos creen más como en consensos de la comunidad. Y ellos eligieron a Abu Bakr, que era otro de los seguidores de Mahoma, para ser el primer califa. Entonces, de esa tradición como individualista es que surge esta idea de que, chuso, tenemos que seguir al ayatolá, al líder individualista y mover nuestra sociedad de esa manera. Entonces, parte de por qué quería decir esto es que yo creo que esta guerra va a ser mucho más difícil y mucho más, que va a demorar mucho más, porque ellos no se van a rendir fácilmente. En Venezuela tenías una situación en la cual la gente relacionada al régimen, ellos realmente no tenían una adherencia ideológica de vida o muerte, que ellos creían con su vida que Maduro tenía que permanecer en el poder. Más que nada era, hey, yo estoy sacando plata a través del narcotráfico. La cosa es Oportunismo, ¿no? diferente. Sí, claro. La cosa es diferente con la Guardia Real Revolucionaria de Irán y con el régimen y los adherentes. Esto es un tema ideológico. O sea, estas personas creen que esto es una misión divina y no se van a rendir bajo ninguna circunstancia. Te lo dice Hezbollah, yo voy a luchar hasta la muerte por la caída y muerte de Israel y Estados Unidos. Entonces ese como que componente ideológico me da a pensar de que Trump está equivocado en decir que esto se va a acabar en 5 semanas y de que va a poder escoger un líder como él le plazca, a menos de que entre y ponga boots on the ground y haga una invasión terrestre, que dudo que vaya a pasar porque no tiene el apoyo del Congreso de Estados Unidos. Entra la duda en todo esto. Dado que siga escalando la situación, ¿quiénes son los aliados de Irán en esto? Pero como te digo, aliados de Irán, estamos hablando de gente de peso, gente que, digamos, en una guerra pueda significar un factor importante como aliado de Irán. Bueno, ahorita mismo ellos están solos. Ajá, Eh, eso es importante.
Eso es Sí, importante, porque si tú de un lado tienes a Estados Unidos y agrégale Francia, porque, eh, porque es hemos más visto, no, postureo que sí, nada. pero sí, bueno, no sé, el TikTok de Macron, no sé si lo han visto, está Sí, los sí, últimos, los últimos vamos a enviar al 5 Aircraft TikToks Carrier a Charles de Gaulle. No van a de hacer nada, pero Macron ajá. si Francia no lidera, no figura, pero históricamente. Em, Banderita pero blanca de una vez. es que te puedo decir, no lo dije yo. Pero aquí hay un detalle importante, porque ya Irán ha atacado bases y, ¿cómo se llama? Aliados estratégicos tanto de em, Estados Unidos como de Francia. Ya estamos viendo que tal vez en Reino Unido, Keir Starmer no está diciendo yo me voy a meter, pero sí está dando acceso a, a las al espacio militar, lo mismo con Grecia, que está viendo que Creta se use como un centro estratégico. Entonces, genuinamente, o sea, si nos vamos a ir, como diríamos en el deporte, pound for pound, y el hombre sí decide poner el piso de la tierra e ir directamente y de forma táctica a Irán, habría que ver en cuánto tiempo se puede resolver este tema, ¿no? No digo que va a ser tan fácil como el Absolute Resolve que hubo en Venezuela, que simplemente fue una extracción una mañana y ya después de ahí hablamos con Delcy a ver cómo nos va, sino que aquí, que sí va a ser más difícil, igual me causa curiosidad de qué tanto pudiese aguantar una oposición iraní y considerando sin aliados de mucho peso en la región, por lo menos por ahora. Sí, déjame decirte ahí lo que pienso rapidito al respecto de lo que mencionas. Salió Canadá a denunciar la acción de los Estados Unidos y la mayoría de Europa también salió como a decir que no están de acuerdo. Incluso vemos que España salió a criticar a Trump y Trump amenaza a cortar todo tipo de nexo comercial con España, que me dio un poco de risa. Porque España es uno de los pocos buenos aliados de Estados Unidos que todavía produce buques. Entonces, Estados Unidos no produce buques. Si cortas relaciones con España, no sé a quién le vas a pedir buques porque China tiene la producción más grande del mundo, si no me equivoco. Entonces, quedas en problemas ahí. Pero sí, a tu pregunta de quién está al lado de Irán, digo, históricamente, em, te diría que Rusia y China estarían de su lado, pero como vemos, Rusia tiene sus problemas ahorita mismo en una guerra y China no es muy belicosa que digamos, así que sí están solos. El problema es que el ataque el bloque estadounidense está un poco shaky. ¿Y por qué digo eso? Hasta ahora, nada más Estados Unidos tiene permiso del Congreso de poder atacar a través del aire. Necesitaría una declaración de guerra por parte del Congreso para poder atacar por el suelo. Y después de todo, Trump dice que quiere hacer cambio de régimen aquí, pero ninguna vez en la historia, o sea, cero veces en la historia ha pasado un cambio de régimen solamente por el aire. Entonces lo veo difícil. Entonces no tienes manera de entrar por tierra y si tú no entras por tierra, nadie más entra por tierra. Y sí, como tú dices, eh, digo, como que todos los días están bajando un poquito más de la cantidad de misiles que está tirando Irán al día. Pero el problema es que no tenemos información sobre si estos son misiles de como que la peor escala que tiene Irán y si tienen más o cuántos le quedan. Digo, Estados Unidos ha destruido mucha de la infraestructura balística de Irán y eso es lo que han en lo que se ha enfocado en toda la infraestructura de misiles, de lanzamiento de misiles y en su infraestructura naval. El problema es que estamos viendo una guerra simétrica. Como tú dices, Irán manda misiles al domo de hierro y el domo de hierro los tumba con interceptores. El problema es que Irán se está gastando por misil, estos misiles baratos de porquería,
$50.000, $70.000, menos de $100.000, según he visto estimados. Pero cada interceptador de Estados Unidos y Israel cuesta de 3, 4 a 12 millones de dólares. Perdón, Irán te tira uno de 50.000 y tú le estás respondiendo con 3 o 4 de 3 millones de dólares, porque tiras uno y falla y después tienes que mandar 2 o 3 más para tumbarlo. Pete Hegseth te, 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 te quisiera convencer de que tienen reservas infinitas, pero la verdad es que no hay reservas infinitas. O sea, hay escasez en estos activos militares y gran parte de ellos ya fueron utilizados el año pasado durante la guerra de los 12 días, que nadie se acuerda. Hubo una guerra de 12 días entre Irán e Israel y nadie se acuerda de eso, pero eso es otro punto para otro día. Pero sí, eso causó que las reservas de misiles de Estados Unidos e Israel bajaran un poco. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto vas a poder durar en esta guerra simétrica en la que por un lado te estás gastando 10 millones de dólares para tumbar un dron iraní y del otro lado ellos están gastando 50.000 palos para tirarte un dron basura y hacerte todo el daño que tú puedas? Otra cosa es que los países del Golfo sin Estados Unidos no son nadie. Y si Irán se siente muy amenazada, podría hacer cosas que podrían ser sumamente devastadoras. Como te digo, esto es vida o muerte ideológica para ellos. O sea, ellos se están ganando la ida al paraíso con esta guerra. Mientras que los países del Golfo no tienen ninguna injerencia ideológica aquí. O sea, ellos quieren mantener su plata. La mayoría de la gente con plata en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, son expatriados de otros países que no les importa nada y ya quieren salir del área. Entonces, si Irán quiere, te manda un par de drones a las plantas de desalinización del Golfo y en 2 semanas Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos no tienen agua. No tienen agua. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente? Ahora, ¿quién tiene las cartas? Esas son las preguntas que yo me hago. Y la verdad es que no sé qué va a pasar, pero yo creo que la situación está complicada. Es un muy buen take, en verdad no lo había visto de esa forma, pero sí tienes mucha razón. Y claro, es súper curioso porque creo que ahorita nosotros hoy en día vemos la península arábica como simplemente el bloque de los petrodólares y hasta Sí, ahí. es que No, digo que no es mentira, eh, sí. pero no profundizamos más allá. Quedamos, digamos, con esa eh, capa exterior, por decirlo así, pero hay que empezar a ver con lupa, bueno, ya con tanta lupa después de lo que pasó esta semana, empezar a darse cuenta que la situación es tensa y obviamente uno pensaría antes, es que son todos contra Israel, y no necesariamente. Ahí hay conflictos dentro de sí, terminan siendo más profundos, que son más delicados, hay distintas vertientes dentro de una misma ideología, toda una misma religión también, entonces terminan siendo genuinamente cosas que hay que ver con lupa, como bien, ¿cómo se llama? Nos acabas de explicar. Ahora, te quería decir, porque ya sé que probablemente esto no se ve en el capítulo, viste que mi padre me está preguntando por la cena, le prometí una carbonara, que como te habrás dado cuenta no le he dado. No sé si tienes una última idea, algo que querías discutir antes de cerrar. Sí. Yo voy a tirar mi take de qué es lo que va a pasar A ver, con este conflicto. dicho a 7 de marzo del 26. Sí. Sí, hay que hacer como un trade en Calcio Polymarket de que si voy a tener razón o no, a ver quién gana. Si el Congreso y el pueblo de los Estados Unidos no se pasan a la bancada de Trump y se meten de lleno en esta guerra, lo que va a pasar es que van a haber más bombardeos en los próximos días. Y sí van a dañar un poco.
las capacidades militares de Irán. Pero al final del día, si no puedes invadir, no puedes causar cambio de régimen. Y lo que va a pasar es que Trump un día va a decir, hey, ya esto es suficiente. Y como hemos visto en veces pasadas, como el año pasado, cuando dijeron que el programa nuclear de Irán estaba completamente destruido y en menos de un año les estás bombardeando de vuelta porque ya viene de vuelta Irán con la bomba nuclear y tenemos que atacarlos preventivamente para que no la puedan desarrollar, que es lo mismo que han dicho en los últimos 30 años. Entonces sí, lo que va a hacer Trump es de vuelta, va a parar cuando él quiera, va a decir misión cumplida y se va a retirar. Va a decir, hemos destruido las capacidades balísticas de Irán, los hemos debilitado grandemente y ahora vamos a entrar en negociaciones de vuelta para un programa de limitación de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Misión cumplida. Y nos fuimos. Y Another nada, win for Donald J. Trump. another dub for DJT. Y va a tirar su truth en su Truth Social. Y ya. Y bueno, vemos qué pasa después. Mayor inestabilidad en la región. Pero va a quedar así. El tipo va a dictar la victoria en sus propios términos. Y apaga y vámonos. Eso es lo que creo que va a pasar. Creo que hay muy altas posibilidades de que suceda. Ya veremos con el paso del tiempo qué nos dicta la historia. Bueno, la historia nos ha dictado que esos son los patrones. Esperemos ver qué es lo que dicen los libros al final. Pero muy altas probabilidades de que eso es lo que termine pasando. La historia la escriben los que ganan. Este, y yo creo que sí. Y si la escribes tú mismo antes de ganar, también vas a ganar. Sí, Así porque no que sé. Si no, tú dices que tú eres el ganador, hasta más fácil. no hay margen de error en esa estrategia. Bueno, sí, vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación. Muchas gracias a ti por darme un poco de tu tiempo tan preciado. Un hombre muy ocupado, pero siempre feliz de tenerte aquí. Y sí, pues estaremos sacando más contenido al respecto de la situación y de otros temas importantes. Y tenemos un episodio pendiente ahí que hubo un par de problemas técnicos, pero está bueno. ¿Ah? Detalles técnicos, sí, pero les prometo que está muy bueno. Si no lo han visto, porque espero que cuando salga este haya salido el otro, por favor vayan a verlo o a escucharlo, mejor dicho, porque está muy bueno. Este va a salir primero, lastimosamente, pero sí, nuevamente muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del Retén y nos vemos en la próxima.